venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. Fabiola, ¿cómo has estado? Muy bien, y aquí contenta de estar este día en la radio contigo. Cuéntales a los radio oyentes el tema que vamos a tratar este día, continuando con el programa anterior. Sí, vamos a enlazar con el programa de la última vez, que estábamos hablando de cómo aprender a descansar en la mente, cómo los pensamientos que circulan en nuestra mente y que habitan en ella, en redes de neuronas, ¿verdad? Como redes de trabajo, tienen que ver con dos tipos de pensamientos. Y dependiendo de cuáles activamos, se produce un descanso mental que físicamente repercute, fíjate, de la misma forma como si hubieses ido de viaje, como si tú estuvieras en un proceso de descanso, de vacaciones, se produce el mismo efecto. Y tiene que ver con dos tipos de redes de trabajos neuronales en el cerebro. Una de ellas es la que pertenece a los pensamientos tóxicos o pensamientos negativos, disfuncionales. Y estas son neuronas que, como habíamos mencionado en el programa anterior y hacemos ahorita un repaso de eso, son neuronas que están conectadas entre sí, pero cuando tú las observas en las imágenes que muestran esto, las neuronas están como más raquíticas. Las neuronas forman como arbolitos, ¿verdad? La forma de nuestras neuronas es como la de un árbol, y entonces estos arbolitos, su tallo está más constreñido, como enflaquecido, y las ramas que salen de las neuronas, las dendritas, que son esas ramas son las que se conectan con las demás neuronas, son como arbolitos, ¿verdad? Que se conectan unos con otros. Están estas ramas más secas. Y realmente ves como una neurona como enferma prácticamente, una neurona más escuálida, más constreñida, como decíamos antes, y las conexiones entre ellas es como un bosque seco. Sin embargo, también tenemos otras redes de trabajo neuronal que están formadas por neuronas, pero que contienen a los pensamientos saludables, los pensamientos positivos, los pensamientos restauradores, esperanzadores, como querramos llamarlo, como nos haga sentir más cómodos el término. Pero estos pensamientos positivos, fíjate, está demostrado en las imágenes que se ve de esto, que son bosques más frondosos, bosques más tupidos, ese tallo, ¿verdad? Los axones, que es como el tallo, que lo que formaría el tronco de un árbol, es más grueso, como más alimentado, más frondoso, y las ramas, las dendritas, que se comunican unas con otras, en las neuronas aquí es donde se comunican unas con otras, las ramificaciones son más abundantes y vemos como conexiones más fuertes, porque hay más abundancia de conexiones. Es como un bosque frondoso, como un bosque que está hermoso, ¿verdad? Está reverdecido. Una mañana de estas me desperté y tuve unos pensamientos negativos acerca de algo que tenía que resolver. Y recordé lo que habíamos hablado en la radio. Sí. Abrí la cortina de mi cuarto y vi unos árboles que estaban en el vecindario y inmediatamente me dije a mí misma, tengo que tener mi cerebro tan bonito como ese árbol. Así es. Y vi cómo titilaban las hojitas con el viento, como que eran estrellitas en la noche. Uh-huh. Y dije, así voy a cuidar mi cerebro. Así es. Así dice Fabiola, así dice la licenciada y así lo voy a hacer. Y así lo dice la neurociencia, Ajá, ¿verdad? Nosotros sí. estamos retomándola y mencionando esto. Pero es que para mí es una ciencia nueva, no, Sí. no la había escuchado. Y fíjate qué hermoso cuando podemos usar esas imágenes, ¿verdad? Nuestro cerebro es creativo, puede imaginar, entonces nos imaginamos que esas redes de neuronas realmente son bosques de árboles en nuestro cerebro que podemos o secarlos y volverlos tullidos, o podemos hacerlos frondosos,
florecer, crecer, fortalecerse entre ellos, y esto será un cerebro más sano. Y por lo tanto, fíjate, un cerebro más sano significa emociones más sanas, y estas emociones, como mencionábamos, producen reacciones químicas, reacciones eléctricas y químicas que están provocándose en el cerebro. Las neuronas así se comunican entre ellas. Cuando estas ramitas responden a un pensamiento, envían impulsos eléctricos que están liberando, como decíamos, sustancias que son neurotransmisores, hormonas, pero fíjate, liberan cortisol, liberan adrenalina, norepinefrina, que afectan las funciones cerebrales y las del cuerpo. En su justa medida, estas sustancias son necesarias y forman parte del torrente de sustancias químicas que circulan por tu cuerpo y por tu cerebro, ¿verdad? A través de la sangre. El torrente sanguíneo. Así es. Pero el cuerpo necesita mantener el equilibrio entre dos estados, ¿verdad? El estado de crecimiento y el estado de defensa o de protección. Y cuando el cuerpo está en un estado de defensa más que de crecimiento, de protección, ¿verdad? Más que de crecer, el cortisol aumenta sus niveles, y este aumento de los niveles del cortisol ya no es saludable, ya no es oportuno. Fíjate, porque entonces, ¿qué sucede cuando este cortisol se libera en dosis mayores a las que se necesitan para regular las funciones del corazón, del sistema inmunológico y del metabolismo? ¿Podrías, por favor, Fabiola, explicarnos el estado de defensa y el estado de crecimiento? Sí, decíamos que básicamente nuestro organismo tiene dos estados, ¿verdad? Y el estado de crecimiento es cuando nuestras neuronas, todo nuestro organismo, todas nuestras sustancias generadas en el cerebro y en el cuerpo están ayudándonos a crecer. Y luego nos vamos a detener más en ese punto. Estamos creciendo. Y esto es el estado de salud, ¿verdad? Esto es estar saludables. Pero también tenemos un estado de defensa, de protección, que es natural, es algo prácticamente instintivo. Y es que nosotros también tenemos que protegernos de peligros, tenemos que protegernos de amenazas, tenemos que estar preparados para actuar cuando una situación nos lo demanda, ¿verdad? Cuando algo cambia y tienes que tener una respuesta. Este estado de protección y de defensa tiene que mantenerse en niveles óptimos, que son más bien niveles bajos, cuando tú estás más relajado que alertado, más en calma que en estado de alerta. Cuando tus estados de alerta, de percepción de peligro, esa percepción es permanente, se mantiene a lo largo del tiempo, ese estado de defensa y de protección del cuerpo no es bueno, porque entonces ya estás estresada. La persona ya vive bajo un estado de estrés en el que su cuerpo va a segregar niveles de cortisol más elevados de lo que es necesario para mantener el equilibrio. Y se produce entonces un desequilibrio en el corazón, en el sistema inmunológico, en tu metabolismo. Fíjate, cuando una persona está estresada y vive en estado de estrés, ¿qué sucede en sus neuronas? Fíjate, sus neuronas están generando pensamientos tóxicos. Esos pensamientos tóxicos, además de que afectan a la neurona en sí, están segregando estas hormonas y estas sustancias químicas que desequilibran el organismo. Fíjate, el cortisol, por ejemplo, la adrenalina, la norepinefrina, en niveles desequilibrados, en niveles más elevados de los necesarios debido a este estado permanente de estrés, están involucrados y son responsables en la depresión, en las fobias, los ataques de pánico, la fatiga, los estados de letargia, de insomnio, la ansiedad, la confusión mental, la pérdida de creatividad, dolores de cabeza y migraña
y la falta de memoria. Ujú. Fíjate, y a veces no se nos ocurre pensar que mis pensamientos tóxicos, que son los que estoy generando y son los a los que les doy lugar la mayor parte del tiempo, están elevando mis niveles de estrés porque mi estado de defensa, de protección, está incrementándose. Y ese estado permanente de estrés está desequilibrando tu cuerpo, todo tu sistema. Fíjate que a propósito de lo que estás diciendo, un día de estos le pregunté a una persona, ¿cómo estás? Y me dijo, físicamente bien, emocionalmente no. Y yo dije, pero es que no se da cuenta que es lo mismo. Claro, si emocionalmente no estás bien, Claro. físicamente tampoco lo estás. Lo que sucede es que no nos percatamos de que estamos enfermando al cuerpo hasta que el cuerpo ya está a veces muy enfermo. Pero muchas personas no se dan cuenta que sus estados de pensamientos tóxicos dan lugar a emociones dañinas y estas emociones van a ir enfermando el cuerpo. El cuerpo depende de nuestro cerebro, excepto cuando adquirimos una bacteria o un virus. Pero aún así, porque si tu sistema inmunológico está fuerte, puedes combatirlos. Así es. Uh-huh. Fíjate, Uh-huh. cuando tú hablas de esta persona, si nosotros nos remitimos al papel de las emociones tóxicas, fíjate qué sucede con las emociones. Las sustancias químicas, ¿verdad?, que están acompañando a los pensamientos tóxicos, están produciendo en el cuerpo una reacción, un efecto en cadena. ¿Qué sucede en el cuerpo? Los receptores de nuestras células, fíjate, reciben el efecto de los pensamientos. Nosotros tenemos receptores en nuestras células de todo el cuerpo. Cuando tus pensamientos son sanos, fíjate, ¿qué sucede? Potenciamos el efecto de estos receptores, pero de forma positiva. ¿Qué pasa? Cuando tus células, cuando tus pensamientos son saludables, estos receptores de tus células están protegiendo a la célula de la entrada de sustancias dañinas, Uh-huh. de sustancias destructivas para la célula. Me imagino que aún de células cancerosas. Es que eso Uh-huh. es lo que lleva a los procesos del cáncer. Uh-huh. Cuando tus pensamientos tóxicos desencadenan emociones y estas a su vez desencadenan sustancias tóxicas, estos receptores de las células quedan desprotegidos. Entonces, al quedar desprotegido, permiten el paso al interior de la célula de sustancias tóxicas que van a ir dañando la vida de la célula y la célula va a ir degenerando. Entonces es donde vienen los cánceres y las enfermedades degenerativas. Que últimamente se está hablando también sobre sustancias ambientales, químicos, etcétera, que pueden afectar al cuerpo y dar origen a un cáncer. Pero yo creo que todo el medio ambiente, todos los químicos, sustancias, etcétera, del medio ambiente, tienen que ver con nuestro cuerpo, porque Claro. vivimos en este planeta. Así es. Pero si tú estás fuerte emocionalmente y psicológicamente, tu cuerpo estará más fuerte para rechazar toxinas, etcétera. Así ¿Es es. así, Fabiola? Claro, fíjate, tiene que ver con esto que estamos diciendo, cuando los pensamientos que tú mantienes la mayor parte del tiempo son pensamientos sanos. Estos van a hacer lo que decíamos antes, van a potenciar el efecto de estos receptores sanos de las células. Entonces, tu célula solo permite la entrada al interior de la célula de lo que le es necesario a la célula para vivir, porque los receptores están fuertes. Entonces protegen a la célula solo permitiendo el paso de sustancias que le permiten vivir, que la mantienen sana. Cuando los pensamientos son tóxicos, los receptores de las células se dañan. Entonces la célula ya no puede protegerse y permite la entrada de sustancias tóxicas que degeneran a la célula, que la destruyen. Claro, decimos, hay contaminación ambiental, definitivamente que sí, no vamos a negar eso, es una realidad. Pero si mis células están protegiéndose, sus receptores están funcionando, están sanos,
mi sistema inmunológico se va a proteger y no va a permitir la entrada de esos químicos. Si mis receptores están débiles o están dañados, entrarán en mi célula y la van a dañar. Lo que te voy a decir parece una comparación infantil, pero mucha gente dice, ay, me cayó la tormenta, me mojé y me enfermé. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué no te protegiste? ¿Por qué no usas una capa? Uh-huh. Hace muchos años toda la gente andaba una capa en invierno. Uh-huh. Entonces, una célula fuerte es una protección, es una capa para las tormentas de las enfermedades. Así aunque es. se oiga poético o exagerado, pero así es. Las metáforas nos ayudan a entender Así principios, ¿verdad? Porque es lo que estamos tratando, que nuestros radioyentes entiendan esta ciencia, porque tú como psicóloga te es más fácil entenderla. Claro. Fíjate que alguien me ponía un ejemplo muy similar a eso que tú has mencionado, lo estoy recordando en este momento, y me decía, a mí me encanta mojarme cuando llueve. Uh-huh. Incluso salgo al jardín, al patio, a donde esté, a que me caiga la lluvia. Para mí es como limpiarme, decía esta persona, como que el agua de la lluvia la limpia. Y para ella, como es un evento agradable, Uh-huh. lo vive como algo positivo, no se enferma si le cae una lluvia encima. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, conoce a otras personas que consideran que si se mojan, eso es malo, se van a enfermar, les va a dar catarro y les da catarro y se enferman. Y dice que ella observa este fenómeno en las personas, que el que considera que es algo negativo, se enferma. Para ella, que es un evento positivo, no se enferma a causa de eso. Lo que pasa es que después de un día de oficio físico, por ejemplo, hay gente que dice, yo planché toda la tarde. Entonces no te mojes, porque es diferente. Claro. Yo creo que al cuerpo humano no le gustan esos cambios tan bruscos de temperatura. Tu Pero cerebro esa persona te dice. que decís tú también tiene razón. Tu cerebro te dice cuando algo es placentero y agradable, incluso necesario, y cuando no, y debes protegerte, ¿verdad? Pero básicamente lo que esta persona nos pone en este ejemplo trata sobre la actitud frente a la vida, ¿verdad? Tu actitud, tu estilo de pensamiento te va a hacer más fuerte frente a las pérdidas, los duelos, las malas noticias, las crisis, los malos momentos. Vas a estar más fortalecido mentalmente, emocionalmente, y tu cuerpo va a estar más fuerte para manejar eso que viene. Pero en futuros programas yo quisiera que nos fueras enseñando cómo vamos a ir aprendiendo para manejar estas actitudes. Porque hay gente, como tú dijiste en el primer programa, que es positiva porque nació así. Sí. Pero las personas que no somos 100% positivas o optimistas o somos solo en algunos momentos, tenemos que ir aprendiendo a hacerlo en todos los momentos de la vida. Así es. Fíjate que una forma de poder trabajar esto es, como mencionábamos al principio, nosotros provocamos reacciones en cadenas. Entonces, podemos localizar un evento estresante y vamos a comprobar toda la cadena que se produce. Vamos a verificar cómo se produce esta cadena en nosotros. Si nosotros recordamos, hacemos el ejercicio de recordar un evento estresante y nos concentramos en ese evento, o bien vamos a sentir la reacción emocional en el cuerpo o vamos a recordar cuál fue nuestra reacción emocional. Y debemos de ser conscientes de esto, ¿verdad? ¿Cuál fue el evento que me pasó? ¿Cómo reaccioné frente a esto? ¿Cómo reaccionó mi cuerpo frente a esto? ¿Qué pensé? ¿Qué me dije a mí mismo? ¿Qué estaba pasando por mi cabeza? ¿Y qué hice en función de lo que estaba pensando y sintiendo? Entonces, esto nos permite darnos cuenta de que lo que pensamos frente a lo que sucede es lo que nos produce lo que sentimos y lo que hacemos. Porque luego le damos un giro a eso y decimos, frente a este mismo evento estresante, ¿qué podría pensar de una manera más positiva, de una manera más saludable,
que me fortalezca, que me haga sentir mejor. Cuando cambiamos el pensamiento, nos vamos a dar cuenta que la reacción emocional en nuestro cuerpo cambia. De aflicción, de angustia, de ansiedad, de temor, cambia a una reacción más positiva, como de calma, de bienestar, de sensación de control, de que todo va a pasar, de que todo va a estar bien, de que todo puede salir bien o puede salir mejor de lo que esperábamos. Y eso va a afectar a nuestro comportamiento. Entonces, esto nos muestra, fíjate, hacer ejercicios de este tipo nos muestra cómo realmente tenemos más control sobre lo que nos sucede de lo que nosotros habíamos pensado. Entonces registramos el evento, lo que nos produjo el estrés, ¿verdad? El evento estresante, la reacción que hayamos tenido, cómo la hemos sentido, poder describirla es bueno, qué nos estábamos diciendo, qué estábamos pensando y cuál fue el resultado en nuestro comportamiento. Y luego cambiar lo que nos estamos diciendo, lo que estamos pensando. Vamos a ver cómo se produce realmente un cambio muy importante en lo que sentimos y en cómo manejamos la situación. Entonces vemos que el primer paso para crear este efecto reparador en la cadena es aprender a detectar este pensamiento o estos pensamientos. Cuando tú detectas, fíjate, este pensamiento, lo puedes hacer a base de hacerte preguntas como ¿qué me estoy diciendo a mí mismo con respecto a esto que me hace sentir mal? ¿Qué está pasando por mi cabeza en este momento? ¿Qué estoy pensando? Y muchas personas logran hacer esto por ellas mismas, porque quizá tienen mucho trabajado ese ser introspectivos. Hay personas que trabajan mucho en sí mismas, leen mucho, investigan y tienen mucha capacidad de introspección, de llegar a conocer qué está pasando dentro de ellos y poder crear cambios. Hay personas que tienen menos ejercitada esta capacidad de introspección y necesitan que se les guíe, necesitan un acompañamiento para lograr hacer esto, para llegar a detectar, ¿verdad?, lo que piensan, porque es algo tan automatizado, lo hacemos de manera tan inconsciente que hemos aprendido a no saber qué es lo que estamos pensando y a creer además que no podemos hacer nada para cambiarlo. Fabiola, ¿sería válido un ejercicio? Yo practico un ejercicio matutino cuando despierto. No sé si es válido en la ciencia de la psicología y en esta ciencia, pero a mí me gusta decir palabras. Sí. Luz, amor, alegría, verde, celeste, nube, sol, pero los voy visualizando. Sí. ¿Vale este ejercicio? Claro que sí. Fíjate, cuando aprendemos a detectar lo que pensamos, vamos entrando en lo que se llama el aprender a meditar. Y esta palabra es muy diversa y usada de diferentes formas, pero en realidad meditar, fíjate, tiene que ver con poner en orden mi mente y hacer todo aquello que sea necesario para ordenar mis pensamientos, para ordenar lo que hay en mi mente, para poder ordenar mis emociones y como consecuencia de eso mis actitudes frente a la vida, frente a todo. Y la visualización, la imaginación es una herramienta muy poderosa, forma parte, fíjate, de la creatividad, ¿verdad? Y decíamos, cuando los pensamientos sanos están fluyendo la mayor parte del tiempo, la persona se vuelve más creativa. Y surgen entonces estas formas personales en las que cada uno va aprendiendo a hacer su propia meditación. Las palabras son órdenes que tú te estás dando. Son como órdenes de que funciones con eso, de que eso se genere en ti. Y para ti eso tiene un significado. Entonces lo visualizas, ya sea porque visualizas la palabra o porque ves el color o ves un paisaje donde está el color, ¿verdad? La creatividad de cada uno es diversa. Sí, porque lo que hablamos, lo que vemos y lo que escuchamos tiene poder en nuestro cerebro. Así es, cuando tú estás diciéndote esas palabras y estás basándote en tu imaginación y en tu capacidad de ver en la mente
lo que piensas y lo que te dices, tú estás generando reacciones químicas en tus neuronas. Estás liberando sustancias químicas en tus neuronas que van a crear emociones de bienestar, de calma, de sensaciones de plenitud. Por ejemplo, un amanecer o un anochecer. El anochecer, cuando está la luz naranja con aquella luz celeste, aquellos celajes tan lindos, cuando el sol se está ocultando, yo miro fijamente cuando estoy en mi casa, me quedo unos momentos viendo cómo se va desvaneciendo, cómo se van desvaneciendo los colores. Así es. Entonces, esto es una orden que le estoy mandando a mi cerebro de algo lindo que yo estoy viendo. Ahí estás produciendo estados de descanso mental que pasan al cuerpo, ¿verdad? Y a tus emociones. Esos estados de descanso mental, fíjate, está demostrado que producen el mismo efecto reparador que si tú sales de viaje, si tú te vas de vacaciones, que si tú estuvieras en lugares donde a veces anhelas estar y no puedes, por razones económicas, por falta de tiempo, por falta de oportunidad, pero que tu cerebro puede hacer uso de esa creatividad que nos ha sido dada, de esa capacidad de reflexionar, de imaginar, de pensar, y utilizamos los elementos de la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor, el cielo, las nubes, los árboles, las flores. Yo quisiera estarme tomando mañana un café en París. Bueno, pues el otro día le dije a mis 2 nietas que íbamos a ir a tomar un café a París. Me la llevé y fuimos a la casona de galerías. Y me dice la más chiquita: abuelita, como estamos en París, puedo pedir un café, pero con un poco de café de verdad y chocolate. Dice mi mamá que no voy a dormir. Me ha dicho que cuando salga contigo no tome ningún café ni mucho dulce. Pero como estamos en París... Sí. Entonces las 3 nos dio tanta risa y por unos momentos jugamos de que estábamos en París. Así es. Y nos dio, ¿sabes qué? Mucha risa. Así es. Y la risa dicen que es muy saludable. Exacto. Estimula sustancias protectoras en el cuerpo. Así es, fíjate. Quiere decir esto que nosotros podemos aprender a manejar nuestra mente, ¿verdad? Tú llegas a un lugar y dices: lo voy a disfrutar, voy a imaginarme incluso algo en este lugar, voy a crear estados mentales que van a pasar a ser estados emocionales y que van a tener efectos beneficiosos en mi cuerpo. Entonces vemos cómo esta forma de meditar, de descansar en la mente, le va a proporcionar a nuestro cuerpo 2 cosas fundamentales: la protección y el crecimiento. Y tanto la necesidad de protegernos como de crecer están controladas por nuestro cerebro y por nuestro sistema nervioso, que protege a nuestro cuerpo de agresiones internas y externas. Realmente, fíjate, estamos protegiéndonos y creciendo cuando hacemos esto. Interesantísimo. Vamos a seguir en próximos programas, Fabiola, hablando e instruyendo sobre esto. Así es. Bueno, un día te voy a invitar a tomar un café en París. Muy bien. Aquí en Galería. Así es. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a los técnicos que han hecho posible este programa. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía y mis metas y mis logros por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Muchísimas gracias y que el Todopoderoso los bendiga. Hasta luego.